Ya, hay dos versiones para trabajar con CentOS que vamos a trabajar. Está CentOS que se llama X86 o i386 también conocido, que es la versión para 32 bits, y la otra es la versión de CentOS que se llama X86-64. Esa es para 64 bits. Pueden hacer cualquiera de las dos versiones. Yo voy a trabajar la versión X86 que es para 32 bits. Son tres discos de instalación. ¿Ya? Hay uno que se llama, cuando ustedes vean sus discos, se llama, aquí tengo los nombres. Uno se llama 1 de 2, 2 de 2 y uno se llama NetInstall. ¿Ya? El primer disco que vamos a instalar o tenemos que montar es el 1 de 2, y en el disco 1 de 2 viene la instalación básica del sistema operativo. ¿Ya? Viene la instalación sin escritorio gráfico. Si nosotros le instalamos escritorio gráfico, una interfaz gráfica que puede ser Genome o KDE, nos va a pedir ¿cuál disco? El 2 de 2. ¿Ya? Ahí viene el escritorio. Entonces hay que estar atento o tener a mano siempre los tres discos. Y en el tercer disco, el que se llama NetInstall, es un disco que se ocupa para hacer instalación por red cuando no tenemos cómo instalarlo mediante una unidad USB ni una unidad, por ejemplo, de CD, lectora. Pero para nosotros, para la instalación que vamos a trabajar ahora, necesitaríamos el 1 y el 2. El 1 de 2 y el 2 de 2. Esos dos discos. ¿Ya? ¿De qué depende la instalación? Entre más paquetes o programas instalemos. Ya nosotros vamos a hacer una instalación básica, pero lo vamos a trabajar con escritorio gráfico a diferencia de lo que usamos con Ubuntu Server. ¿Ya? Ahí vamos a elegir cuál de los dos utilizar, o Genome o KDE. Podemos tener la elección uno de los dos. ¿Ya? Ahora vamos a crear el primer disco, crear la primera máquina, la nueva máquina. Las características no son tan complejas para la instalación que vamos a trabajar, ¿ya? Hay que hacerlo como una distribución Linux, y cuando preguntan qué tipo de Linux, es un Linux Red Hat, ¿ya? Son de la misma familia o derivados de la misma familia de paquetes, por lo tanto, si hacemos un CentOS, haríamos un Red Hat. Como voy a hacer uno de 32, Red Hat 32 bits, ¿ya? Un Linux Red Hat 32 bits. Voy a hacer Linux CentOS 1. La idea es que ustedes hagan otra máquina después para practicar también. La pueden hacer ahora, la pueden hacer después en paralelo. Ya, voy a hacer un Linux CentOS que es tipo Red Hat, 32 bits. ¿Ya? La cantidad de memoria a utilizar, mínimo 512, máximo 1 giga. ¿Ya? Pueden trabajar en el servidor. 512 a 1 gigabyte. Yo lo voy a hacer de 1 giga, el CentOS. Pero también lo podrían hacer de 512 si están un poco complicados con la cantidad de RAM que tengan en su PC. No pide más que ello. 1 giga incluyendo interfaz gráfica. Sin interfaz gráfica puede ser CentOS de 512 o 256 megabytes. Y si usan interfaz gráfica, entre 512 a 1 giga. En este caso 1 giga, voy a darle el máximo que va a tener el sistema operativo. El resto de la creación del disco virtual es muy similar a los otros sistemas operativos, a las otras máquinas virtuales, tipo VDI, reservado dinámicamente también. Y el tamaño que le van a dejar al CentOS lo van a hacer de 20 GB. 20 GB del servidor. Similar a lo que hicieron con otros sistemas como Windows Server, por ejemplo. ¿Ya? 20 GB. ¿Ya? En esta ocasión, el CentOS no vamos a necesitar bajar paquetes desde internet, porque los paquetes que vamos a instalar vienen en el disco 2 de 2. En Ubuntu no era así, porque Ubuntu había que bajarlo, ¿se acuerdan? Y todo instalarlo desde la red. Aquí no. Podemos trabajar con los paquetes que vienen en el disco 2 de 2, pero en el caso que usted quiera instalar desde la red, ¿cierto? Los comandos sería el siguiente.
¿Cómo era el comando para instalar un paquete en Ubuntu? ¿Se acuerdan cuál era? Era apt get, luego install y luego el nombre. Por ejemplo, Apache 2. Aquí lo que cambia es el nombre del instalador. Para instalar en CentOS, si usted quiere instalar desde la red y la tarjeta en modo NAT, sería el comando yum install. Ese es el nombre del gestor de instalación. Y el paquete sigue teniendo muchas veces los mismos nombres. Entonces, eso cambia. Yum install Apache 2. ¿Ya? O yum install, no sé, PHP 5, yum install FTP, lo que usted quiera. Como ahora no vamos a necesitar conectarlo a la red, la tarjeta la dejamos inmediatamente en modo red interna. ¿Ya? No en modo NAT. La vamos a trabajar directamente red interna. La tarjeta de red del CentOS. Red interna, permitir todo. Entonces tendríamos los parámetros básicos del CentOS: 512 a 1 GB de memoria RAM, 20 de disco duro, red interna como tarjeta de red. ¿Ya? Y se hace un tipo sistema operativo Red Hat, como un Red Hat. ¿Ya? Luego de ello van a hacer, ¿cierto?, la carga del ISO, ¿cierto?, en la bandeja del lectora de la máquina virtual, ¿cierto? E instalan el ISO 1 de 2. El DVD 1 de 2. En una parte de la instalación nos va a pedir el 2 de 2. Pero comenzamos con el 1 de 2. Ya, a continuación lo que vamos a hacer es empezar a crear la instalación básica. Inician la máquina virtual. Iniciamos la máquina virtual. Y lo primero que nos va a preguntar, ¿cierto?, el sistema operativo CentOS. Ahí está la sigla de CentOS: Community Enterprise Operative System. CentOS es un sistema operativo pensado en servidor, ¿ya? No una versión cliente, solamente server. Y puede cumplir todas las funciones de servidores que puede hacer un sistema operativo. Puede ser de correo, de archivo, ¿cierto?, servidor web u otro. ¿Por qué se hizo CentOS? ¿Para qué se creó CentOS? ¿O quién lo financia? Lo financia la misma empresa Red Hat. CentOS es de la familia Red Hat. ¿Y para qué lo crearon? El objetivo de CentOS es para que los administradores del sistema conozcan cómo es Red Hat, ¿cierto? Pero ¿de qué forma? Conociendo un sistema operativo libre. Entonces, uno trabaja primero con CentOS, lo conoce, ve sus funcionalidades, y luego, si le interesa pasar a una versión más profesional, pasaría a ¿cuál? A Red Hat. Pero ahí en Red Hat hay que pagar, ¿cierto? Red Hat es un Linux, pero de pago. Entonces, se creó esta versión para que usted aprenda primero y después se tire a la versión oficial. Pero perfectamente podríamos trabajar siempre con la versión, ¿cierto?, de gratis, en este caso, de CentOS. Y tiene las mismas funcionalidades. ¿Qué diferencia tiene que sea de pago o que tenga soporte? Es que ante cualquier falla o problema, la empresa responde. Claro, Red Hat. En este caso CentOS no. Si es CentOS, nosotros tenemos que resolver las problemáticas, ¿cierto?, bajo foro o documentación. Pero también existe la versión, para los que quieran trabajar, la versión de cliente. ¿Cómo se llama la versión de cliente? Tiene una versión para el cliente o para escritorio, se llama Fedora. Entonces existe CentOS y existe Fedora. CentOS es para servidor y Fedora para cliente. Fedora vendría siendo como el Ubuntu Desktop, ¿cierto? Y CentOS como el Ubuntu Server. Y también tiene escritorio gráfico Fedora. De hecho, una de las tareas que vamos a dar es que implementen Fedora. Usted haga la instalación de un Fedora. Voy a reiniciar la máquina virtual para que vamos configurando nuevamente la instalación. Hay que hacer algunos cambios, ¿ya?, que no lo hicimos, así que vamos a reiniciar y vamos a instalar nuevamente el CentOS para ir explicando paso a paso. Ya, lo primero que me pide acá, jóvenes, lo primero es que me dice en qué modo quiero instalar el CentOS, ¿ya? ¿En qué modo quiero instalar el CentOS? Si lo quiero instalar con escritorio gráfico o sin escritorio gráfico. Esto es para la instalación, no tiene que ver cómo va a quedar después el sistema operativo.
Si quiero hacerlo solamente por consola o por algún asistente. Si usted quiere instalarlo por consola, lo que tiene que hacer ahora es presionar la tecla Enter. Presiona Enter y pasa. ¿Ya? Si yo quiero instalarlo por línea de comando, debo escribir la palabra Linux Text. ¿Cierto? Porque ahí está esperando que ejecute una acción donde dice boot. Si yo escribo Linux Text, como me dice ahí, se instala, ¿cierto?, en modo consola. Si quiero instalarlo en modo gráfico, basta que presione la tecla Enter. Enter. Y ahí va a levantar un asistente de instalación gráfica para el sistema operativo. Entonces comenzamos primero a hacer la instalación mediante una GUI, una interfaz gráfica. Ya. Ahí está revisando, ¿cierto?, si tenemos nuestro hardware correspondiente, si tenemos, ¿cierto?, la cantidad adecuada de memoria RAM, procesador y otras funcionalidades. Lo que pregunta en este punto, ¿cierto?, ahí me está preguntando si quiero revisar o no el disco de instalación. ¿Ya? Generalmente se revisa cuando un disco físico, porque el disco físico podría venir con rayas, ¿cierto?, sucio, el DVD. ¿Sí? Entonces me dice si quiero revisarlo, si está bien o no, para instalar. Como en este caso no es un disco físico, un disco virtual que estamos instalando, lo saltamos este proceso y le decimos skip. ¿Cierto? Ahí recuerde que usa las teclas tabuladoras para ir cambiando. Y las flechas. Skip. Se salta el paso. Salta el paso y vamos a empezar ahora a seguir revisando. Ya. ¿Se pudo saltar el paso, Alejandro? ¿Sí? Ya. Entonces, esta es la interfaz gráfica de instalación. ¿Ya? O si no, la otra debería haber sido simplemente por comando. Ahora aparece ya el puntero, aparece el uso del mouse para ir haciendo algunos cambios en el sistema operativo. Seleccionamos siguiente. Seleccionamos siguiente. Nos pregunta por el idioma. Vamos a elegir español. Spanish, español. Siguiente. Luego el tipo de teclado lo dejo por defecto español, el que trae. No hago ningún cambio. ¿Ya? Y me pregunta ahora, o me advierte, de que va a hacer la instalación y va a particionar el disco duro. ¿Ya? Ahí nos dice que son aproximadamente 20.000 megabytes, 20.400 algo, que son 20 gigas. ¿Y qué es lo que se va a generar? Aquí se va a generar 3 particiones, igual como las que se generan en Ubuntu. ¿Ya? Una partición va a ser para la instalación del kernel, que se llama boot, y generalmente reserva 100 megabytes. Hay otra partición que se llama swap, y esa es la memoria virtual. Y esa partición la deja según el doble de RAM que tenga. Por ejemplo, si ahora nosotros a la máquina virtual le dejamos 1 GB de RAM, él va a dejar 2048 de memoria virtual, o swap, que es una memoria adicional que trabaja como la RAM, ¿cierto? Igual que otro sistema operativo. Y el resto, y todo lo que sobre, los 17 y algo gigabytes, los va a ocupar para la instalación nativa. ¿Ya? Entonces, esas son las 3 particiones que va a generar. ¿Qué sistema de archivo utiliza? ¿Cómo se llama el sistema de archivo que utilizó Linux Ubuntu? ¿Se acuerdan? XT. Está el XT2, 3 y 4. El Ubuntu Server instaló con el XT4. Aquí se va a instalar con el XT3 o 2. Puede ser. ¿Ya? Le decimos que sí. ¿Cierto? Que borra el disco duro que tenemos. Y nos va a preguntar ahora, a continuación, ¿cierto?, en esta pestaña del asistente de instalación, ¿cuáles son las particiones que quiero borrar? Usted levanta el asistente y le dice la primera opción de arriba, que dice suprimir particiones en dispositivos seleccionados y crear diseño predeterminado. Esa es la que toma, ¿ya? La segunda opción, la que decía suprimir particiones de Linux, es por si ya había instalado un sistema operativo antes dentro del disco duro. En este caso un disco duro nuevo. Entonces, suprimir particiones en dispositivos y crear diseño predeterminado.
¿Ya? Seleccionamos la primera. Seleccionamos la primera y le damos siguiente. Y nuevamente nos advierte y nos dice que se van a borrar todo el disco duro y lo va a dividir en 3 particiones. Le declaramos que sí. Declaramos que sí. En esta pestaña, ¿cierto? Nos indica si queremos ya dejar con dirección IP el equipo. ¿Ya? Lo podemos hacer ahora o lo podemos cambiar después. ¿Ya? Vamos a hacerlo ahora. Vamos a ponerle dirección IP ahora a los servidores CentOS. ¿Ya? Entonces, usted pincha la pestaña que dice modificar, ¿cierto? Si no hace este paso ahora, lo puede hacer después, cuando esté instalado el sistema operativo. Declara modificar. Y ahí me pregunta cómo quiero trabajar la tarjeta de red. Si quiero que sea dinámica o manual. Y lo declara manual. 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 Y, ¿cierto? Vamos a asignar la siguiente dirección IP estática para el servidor. ¿Cuál fue la dirección IP para el Linux server, el Ubuntu? La punto .9. Punto .9. La punto .10, ¿para qué la teníamos? Para el cliente, ¿cierto? Esta la vamos a dejar como la punto .8. ¿Ya? El CentOS va a ser el punto .8. 192, 168, 1.8. En caso que tengan IP duplicada, lo podemos solucionar después. Y la máscara de red va a ser la 255, 255, 255, 0. ¿Ya? Entonces damos un IP y damos la máscara de red. Ahí me detectó que tengo una tarjeta Intel, ¿cierto? Simulada Gigabit. Entonces da la IP y la máscara de red. Luego más abajo me dice la puerta de enlace que va a utilizar o gateway. Vamos a utilizar el 192.168.1.1. ¿Ya? Y no tenemos DNS por el momento, igual que en el Ubuntu Server, ¿cierto? Sin DNS. Después usted va a crear su DNS y lo va a tener que agregar en este parámetro. Si ahora no lo tiene, lo salto. ¿Ya? Tendríamos IP, máscara de red y gateway. Nada más. DNS no lo tenemos en esta oportunidad. Nos saltamos la opción. Vamos siguiente. Si esto me pregunta que no tengo especificado DNS primario, que me puede causar problemas más tarde, lo salto igual. Después lo agregamos en forma manual. ¿Ya? Luego me pregunta la ubicación geográfica donde vamos a estar. Ahí seleccionen el más cercano, que es Santiago. ¿Cierto? Es Santiago. América Santiago. Es la ubicación geográfica. ¿Don Alejandro eligió ahí? Sí. ¿Te aparece, cierto, América Santiago? Listo. América Santiago. Y ahora, en la instalación de CentOS, inmediatamente nosotros creamos el usuario root. Es una ventaja que tiene en comparación con el Ubuntu Server, que hay que activarlo después. Entonces la contraseña que no olvide acá es para root. Es el de root. Ahí aplique la contraseña que usted estime conveniente. ¿Ya? Entonces cree su contraseña de root. Presiona el botón Windows y el clic. No pasa nada. Ya. Cuando llegamos a elegir los paquetes de instalación, nos pregunta con qué escritorio gráfico queremos trabajar. ¿Ya? Ya. Tenemos para elegir
tenemos para elegir Genome, tenemos KDE, y en esta ocasión lo vamos a trabajar con Genome, ¿cierto? La idea es que después usted haga una segunda máquina virtual o segundo servidor, ya se le instale KDE, por cierto, tener uno con cada escritorio gráfico, ¿ya? Para ir practicando. Este lo vamos a hacer con Genome, y luego, cuando selecciona más abajo, la pestaña, me pregunta cómo quiero trabajarlo. Usted elige Server GUI. Pincha Server GUI para que tenga interfaz gráfica. Entonces, tenemos instalado o tenemos seleccionado Desktop Genome. ¿Ya? Este servidor va a ser con Genome, el otro va a ser con KDE, que van a hacer ustedes. Server GUI. Y, ¿cierto? Nos vamos a personalizar ahora. Personalizar ahora. ¿Para qué? Para decirle qué queremos instalar. Nosotros vamos a hacer la instalación la más básica posible. ¿Ya? Entonces, elegimos Genome como escritorio gráfico y Server GUI como servidor. Y en la pestaña que está más abajo, personalizar ahora. ¿Ya? Y le vamos siguiente. Y aquí están las categorías en las cuales, ¿cierto?, podría estar nuestro servidor. Vamos a ir pinchando cada una de ellas y vamos a sacar lo que no necesitemos en realidad. Vamos a ir eliminando paquetes de instalación o programas, dejarlo lo más básico posible. ¿Ya? Entonces, vamos pinchando las categorías. Está la categoría que dice aplicaciones, ¿ya? Y ahí aparecen distintos tipos de aplicaciones. La que vamos a desactivar y que no la vamos a utilizar, ¿cierto?, es la que se llama juego y entretenimiento, ¿cierto? Desmárquela. ¿Ya? Aplicaciones, desmarca juego y entretenimiento y desmarca oficina y productividad. ¿Ya? Que no necesitamos nosotros algún software, ¿cierto?, para ver PDF ni nada de ello, no, lo vamos a ocupar como servidor. Entonces demarcamos juego y entretenimiento y demarcamos oficina y productividad. ¿Ya? En aplicaciones. En desarrollo, ¿cierto? Ojalá que no venga ninguna seleccionada porque no lo vamos a ocupar para programar. ¿Ya? Incluso vienen algunos IDE para trabajar, por ejemplo, en Java, viene NetBeans, puede trabajar en Ruby on Rails o en otros lenguajes. ¿Ya? Nada. En desarrollo, nada. En entornos de escritorio, Genome, ¿cierto? Está bien. ¿Podría tener más de uno? Sí lo podría tener. Podría tener Genome y KDE al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, cada vez que nosotros vamos pinchando, ¿cierto?, van apareciendo también los paquetes adicionales que se van a instalar por cada uno de ellos. Idioma, el que dejamos por defecto, no le vamos a instalar ningún paquete más. ¿Ya? Ningún idioma extra. Tampoco nada. Servidores. Aquí sí vamos a ir desmarcando algunas cosas que no vamos a utilizar. Si se dan cuenta, ¿qué tipo de servidor podría ser de base de datos? Miren, puede ser MySQL o podría ser Postgres. ¿Ya? Puede ser un servidor FTP, ese lo vamos a utilizar. Puede ser un servidor web, también lo vamos a dejar utilizado, incluido. El que no vamos a utilizar va a ser servidor de correo. ¿Ya? Vamos a desmarcar servidor de correo. Vamos a desmarcar servidor DNS. Vamos a desmarcar servidor de noticias. ¿Ya? Y vamos a desmarcar soporte para impresión. Entonces vamos eliminando algunos servidores predeterminados que va a traer. ¿Cuáles dejamos incluidos? FTP, web, servidor de archivos. ¿Herramienta de configuración? También. Herramienta de configuración, servidor FTP, servidor web, servidor de archivo. Y más abajo, servidores de red anticuados, que ahí vienen algunos servicios para conexión remota. Si nosotros queremos ver en detalle qué es lo que trae cada servicio, por ejemplo, vamos a pinchar el que se llama herramientas de configuración, pinchado, y abajo dice paquetes adicionales, y ahí vemos los que vienen instalados, 6 de 9 dice. Pincho paquetes adicionales, de ahí me muestra
los que se van a instalar. Ya algunos no se van a utilizar. Solamente vamos mirando. Ya. Cierro. Voy a servidor FTP, lo mismo. Pincho servidor FTP, veo paquetes adicionales, ¿cierto? Y ahí me dice los servicios que va a traer y cuáles no. Luego voy a servidor web, nuevamente paquetes adicionales, y ahí me dice qué módulos se van a instalar y para qué lenguaje. Por ejemplo, se instalarían algunos módulos para PHP. Si usted quiere programar en Java, debería instalar los módulos que dicen Tomcat, por ejemplo. Si quiere hacer aplicaciones web en Java. Que esto aparece en algunos tipos de lenguaje. Le digo que no. Servidor de archivos Windows, pincho paquetes adicionales. Ahí me dice que viene instalado el servidor Zappa, que es para compartir archivos. Ya. Va abajo, voy a servidores de red, pincho paquetes adicionales. Y ahí aparecen, ¿cierto?, los servicios, incluyendo uno que se llama VNC, para entrar remotamente a nuestro servidor, para conectarlos remotamente vía interfaz gráfica. ¿Ya? No vamos a sacar ninguno, ni tampoco agregar ninguno. Y nos vamos a servidores de red anticuados y también vamos a paquetes adicionales. Y ahí aparecen, ¿cierto?, los protocolos necesarios para instalar. El que vamos a aplicar o que vamos a instalar solamente es el que dice Telnet Server. Ese lo habilitan. Telnet Server, el único. El resto los vamos a dejar por defecto. ¿Ya? Telnet Server, el único que aplicamos. Y ahí le damos cerrar. ¿Cómo va, Alejandro? ¿Bien? Ya, seguimos en sistema base. Acá a la derecha, a la izquierda, perdón. Me hace un resumen de lo que tenemos instalado. ¿Sí? No hacemos ningún cambio más. Y el último paquete, que se llama virtualización, es por si queremos ocupar nuestro servidor para virtualizar otras máquinas. Y hay dos programas. Está Hyper-V y está XenServer. ¿Ya? Tampoco vamos a trabajar ninguno de ellos en esta configuración. Entonces ya tendríamos la instalación base o bien básica para trabajar con lo que hicimos. ¿Ya? Nos vamos a siguiente. Vamos a siguiente. Esto va a revisar los paquetes seleccionados. Vamos a hacer la comprobación completa. ¿Ya? Nos dice que se va a utilizar un programa que se llama, ¿cierto? Es que está la carpeta root install que se llama Anaconda y es para esa instalación de paquetes. ¿Ya? Así como para instalarlo o desinstalar paquetes. Como lo hacía apt-get install, él usa uno que se llama, o un comando que se llama yum, como explicábamos al principio. ¿Ya? Le decimos siguiente. Va a empezar a hacer el formateo de las particiones, las tres particiones, la de boot, donde se instala el kernel, la de swap, que es memoria virtual, y la instalación del sistema operativo. Este sistema operativo no debería demorarse muchos minutos, más de 10 minutos no, porque estamos con la instalación básica, ¿ya? Entonces comienza el particionado y comienza la instalación. Los que puedan, vayan haciendo una máquina virtual, una segunda máquina virtual igual, con las mismas características, a modo de ejemplo. Y ahí comenzamos a hacer ya la instalación del sistema operativo, la versión base. Nos vamos a detener solamente en las partes importantes que haya que configurar, mientras voy a dejar instalando por defecto. Miren, cuando ustedes, por ejemplo, trabajen con empresas de hosting o empresas que arriendan servicios, los servidores tenemos dos tipos de categorías. Los podemos trabajar con servidores Windows, ¿cierto? Con Windows Server en este caso, pero cuando son alternativas Linux, ¿qué sistema operativo utilizan? Ahí sale. El sistema operativo CentOS, el más utilizado en servidores de hosting hoy día. Si bien se usa en algunos casos Ubuntu, pero no ha utilizado todo CentOS. De 10 servidores Linux usados en la empresa, 7 son CentOS. O
sea, ¿la vamos a construir de forma masiva? Mucho. O sea, trabajar mucho en la empresa. Esto vamos a hacer nosotros una visita a terreno en unas semanas más, vamos a una empresa de hosting y ahí van a darse cuenta que todos los servidores tienen 100 servidores, todos son centros. 100% centros, todos centros. Es por la estabilidad que damos, ¿cierto? Porque es derivado de la red. Y si usted quiere pasar a la versión más completa, ahí compra, ahí paga por red. Entonces, cualquier empresa que usted vea de hosting en internet, todos usan CentOS, la mayoría usa CentOS. Algunos en algunos casos usan Ubuntu. ¿Qué es cPanel? cPanel es una herramienta que hay para administrar de forma gráfica o remotamente los servidores. Es una interfaz gráfica, vía web. El cPanel yo te voy a mostrar cuál sería. Déjame ver si me conecto. Esto es el cPanel. Mira, me estoy conectando a un servidor en una empresa que tengo, en el cual se utiliza una interfaz gráfica para entrar. Esto es el cPanel, Alejandro. Ahí está. Esta interfaz, ¿para qué me sirve? ¿Cuál es la funcionalidad del cPanel? Manejar el servidor, ¿por cierto? Todas las configuraciones de un servidor, pero mediante una herramienta web. Ahí puedo instalarle paquetes, instalar lenguajes, mira, trabajar con las bases de datos, con los correos electrónicos de una máquina que está corriendo en esa empresa que estamos arrendando. Entrar por SSH, por ejemplo. Esto es lo que hace el cPanel. Trabajar con el FTP. Mira, ahí está la base de datos. ¿Y cuál es la que trabaja acá? MySQL, PHPMyAdmin. Mira, y aquí está la configuración del servidor. Ahí está listo. Profe, ¿Sí? me pareció algo de un bug. Ha ocurrido una excepción. Sáltela. La salsa. Ya. Después de un par de minutos, ¿cierto? Aparece que termina la instalación, le dicen reiniciar. Y después de reiniciar, va a empezar a pedir algunos cambios más o configuraciones en el equipo. ¿Ya? Y vamos a reiniciar el CentOS. La idea es que hagan otros CentOS más con escritorio KDE. Tengan unos ejemplos. Hoy pueden ver ustedes ocultar o mostrar los demonios o paquetes que se están instalando o arrancando. Ahí están los procesos que están corriendo en la máquina. Y aquí vamos a la configuración ya final del servidor. Entonces me pregunta si quiero tener un cortafuego. Ahí lo agregan como deshabilitado, ¿cierto? Una vez que arranca nuevamente el servidor. Deshabilitado. Ya. Esto después del reinicio. Profe, ¿Sí? cuando uno está instalando con el escritorio gráfico KDE, ¿salen los dos marcados, el KDE y el Genome? ¿De marco el Genome? Claro, al revés deja uno nomás, después. Cuando haga la segunda máquina, hágala con KDE, po. Y la primera con Genome. ¿Ya? Cuando pregunta configuración de seguridad, deja la que viene, que es obediente. ¿Cierto? Configuración obediente.
Habilitar CADAM no lo marcan porque lo que hace es mandar fallos o notificaciones. No tenemos conexión a la red, así que no lo vamos a utilizar. Revisar que la hora y fecha sean correctas. Ya, según la hora actual ahí. En caso que tengan problemas, modifíquenla. Y crean el usuario. ¿Ya? Recuerden que el usuario ROT ya se creó. Aquí crean el otro usuario para arrancar. Recomendación, inicial y apellido para crear un usuario. Nombre y la contraseña puede ser la misma que en el otro usuario, puede ser. Ya, ahí tendríamos nombre de usuario para iniciar sesión, completo y contraseña. Sí, en la parte de sonido no hacen ninguna prueba, no necesitamos tarjeta de audio. Y me pregunta si tengo CD adicionales, ya los tenemos a mano. ¿Ya? Y cuando arranca por primera vez, puede arrancar con el usuario que creó o puede arrancar con el usuario ROT, como usted quiera. Yo voy a iniciar con ROT en esta ocasión. Ya tendríamos lista la primera instalación del CentOS, CentOS 1. La idea es que usted ahora cree un segundo CentOS, el cual tenga las configuraciones pero con el escritorio KDE. Le queda el CentOS listo para que empecemos a trabajar sobre él. Ahí vamos a practicar la instalación de un segundo CentOS. A ver cómo sería. Ahí estoy haciendo el segundo CentOS. Aquí recuerden que para que se instale con interfaz gráfica es Enter. Tecla Enter. Y vamos a dejar haciendo el segundo CentOS. El primero ya debería estar listo. Ya, ¿qué se eligió acá? Skip, ¿cierto? Para saltar la revisión del lector. Ya, elegíamos el idioma. Spanish. Español teclado. Preguntaba por las particiones. Se crean las 3 particiones en forma automática. ¿Cuál se seleccionaba acá? La primera, ¿cierto? Suprimir particiones. Decimos que sí. ¿Cómo se asignaba la IP estática? Modificar. Configuración manual. Y si la otra fue la .8, este va a ser el .7. 1.7. La máscara va a ser
255, 55, 550. Y nos pregunta por la puerta de enlace, que es la 192.168.1.1, sin DNS, ¿cierto? Sin DNS. Ahí nos pregunta que no hay DNS y nos saltamos. Alejandro, ¿qué venía acá? ¿Cierto? América Santiago. Contraseña de ROT. Y en este caso, en vez de Genome, KDE. ¿Qué más venía acá? Server Wii. ¿Cierto? ¿Ya? Personalizar ahora. Personalizar ahora. ¿Ya? De los paquetes a instalar de servidor. En agrupamiento nada. Almacenamiento nada. En aplicaciones. ¿Cuál desmarcamos? Juegos y oficina, ¿cierto? Lo desmarcamos. En desarrollo ninguno. En entornos de escritorio. Ahí vienen los dos, ¿cierto? Pero vamos a dejar uno solo. KDE. Idiomas ninguno. Servidores. Correo lo desmarcamos. DNS lo desmarcamos. Noticias lo desmarcamos. Servidores de impresión lo desmarcamos. ¿Ya? Y en servidores de red anticuados, Telnet. Conmigo hizo lo mismo, lo hace la red. ¿Por qué negro? No. Qué mala. Oye, yo sé que la define. No. No, güey, quiero caer. No caer mío. ¿Qué te va a estar enchufando? No, güey. Ya le iba a pasar lo mismo. Se canceló la instalación. Ahí comienza la instalación base. Ya. Ahí lo dejamos haciendo una instalación base del sistema operativo. Ya. Con respecto al primer CentOS que está listo, vamos a ver y habilitar la configuración para que trabajemos sobre el servidor. ¿Ya? Primero, si usted quiere ver o trabajar por consola, lo puede hacer. ¿Dónde está la consola en el CentOS? ¿La terminal? Va a aplicaciones, Salió lo mismo. accesorios, terminal. Entonces, aplicaciones, accesorios, terminal. Y ahí se va a encontrar con la misma consola, la misma terminal que usamos en Ubuntu. Comando para ver el IP. ¿Cómo veíamos el IP? ¿Con qué comando vemos el IP del servidor? ifconfig. ¿Cierto? Y ahí aparece la dirección IP asignada en el servidor. 192.168.1.8. ¿Ya? ¿Con qué comando veíamos la fecha de sistema? Date, ¿cierto? Y aparece. ¿Con qué comando podemos... A ver, ¿cómo crearíamos una carpeta en el escritorio? Acá. A ver si recordamos cómo lo hicimos en Ubuntu. ¿Se acuerdan cómo crear las carpetas? mkdir, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a entrar al directorio home. CD home. Y cree una carpeta dentro del usuario que usted tiene. Dentro de R Orellana. Y voy a crear una carpeta con mkdir. Los permisos, ¿cómo los asignaba? ch chmod 777 y el nombre de la carpeta. Ahí está. ¿Y cómo borrar la carpeta?
rm espacio menos r y el nombre de la carpeta. Bueno, ahí recordando un poco los comandos. Ya. Lo que vamos a habilitar ahora en el servidor es habilitar el acceso remoto para que podamos desde el Ubuntu Desktop entrar al CentOS, como lo hicimos, ¿cierto?, en la ocasión anterior, o desde el Windows 7 entremos al CentOS, como lo hicimos también como en el taller anterior. Para ello, vamos a habilitar, van a ir a Sistema, en el servidor, van a ir a Administración, y van a ir a Configuración de servidores. ¿Ya? Voy a repetir toda la ruta. Sistema, Administración, Configuración de servidores, y van a ir a donde dice Servicios. Entonces, esa es la ruta que tenemos que seguir. Administración, configuración de servidores, servicios. ¿Ya? Para que activemos los servicios a configurar. Los servicios que vamos a levantar en el servidor, que algunos ya están instalados, van a hacer lo siguiente. Van a buscar del listado de servicios los que están con el check, ¿cierto? Y vamos a levantar el servicio de página web. Se llama HTTPD. Lo marcan, el HTTPD, lo marcan y lo inician. Lo marcan y lo inician. ¿Ya? Ya estaba instalado el servidor Apache, pero estaba detenido, así que lo marcamos y lo iniciamos. ¿Ya? ¿Ya? Y ahí se levanta. ¿Cuál más tenemos que iniciar? Seguimos bajando. Entonces, HTTPD lo inician, lo marcan y lo inician. Más abajo, verifiquen que el servicio que se llama SSHD esté activo. En el caso contrario, lo inician también. Ahí dice que está iniciado. Entonces tenemos dos: Apache iniciado, SSHD iniciado. Marcamos el que dice BNC Server, que es para el acceso remoto. También lo inician. Y levantan el último que nos falta, que se llama el BSFTPD, y también lo inician. Entonces, repasemos. ¿Cuál levantamos? Apache, que se llama HTTPD, que está ahí. HTTPD. Levantamos SSHD. Levantamos BNC Server y levantamos BSFTPD. Todos los marcan, lo inician y guardan los cambios. Guardan, para que ya queden iniciados de una vez. ¿Ya?
Entonces ya teniendo iniciado los servicios, ¿cierto? Cerramos por acá. Cerramos por acá. Van a sistema. Nuevamente. ¿Ya? Van a sistema nuevamente y van a la pestaña que se llama escritorio remoto. Preferencias, sistema, preferencias, escritorio remoto. Y es para activar o permitamos que podemos entrar al servidor. Escritorio remoto. ¿Ya? Y ahí pinchan permitir a otros usuarios ver escritorio remoto y desmarcan permitir confirmación. Quedan solamente las dos primeras activadas. Permitir a usuario ver escritorio remoto y permitir a otros usuarios controlar escritorio. Y cerramos. ¿Ya? Y cerramos. Ahí nuestros servidores debería estar casi listo. ¿Ya? Ahora, ¿cierto? Antes de ir al break, van a dejar iniciada la máquina Windows, el Windows 7. El Windows cliente lo inician y a la vuelta nos vamos a conectar hacia el CentOS. Nos vamos a conectar tanto por el Windows 7 o nos vamos a conectar tanto por el Ubuntu Desktop. Ahí vamos a probar. ¿Ya? Voy a levantar el cliente. Y el Ubuntu.